Vamos a hablar en estos siguientes minutos de esa moción de censura que no ha salido contra Bayrou, pero tampoco se le abre un escenario demasiado fácil al primer ministro. Javier Porras Velarra, profesor de Relaciones Internacionales de la UNED, muy buenas noches. Buenas noches, un placer estar con ustedes. Bueno, cuéntanos un poquito qué ha estado ocurriendo esta semana en la política francesa, que bueno, lo último que hemos conocido es que ha fracasado finalmente esa moción de censura que venía de la izquierda de la Francia insumisa de Mélenchon, pero ¿qué ha estado ocurriendo? Bueno, pues lo que ha ocurrido, y que por otro lado es muy posible que se repita de manera bastante constante en los próximos meses, es que pues en este caso el gobierno de Macron ha salvado el primer match ball, el primero de muchos. En este caso porque los socialistas pues han optado por en último momento, por una postura de negociación para ver si pueden intentar obtener rédito u obtener algunas de las pretensiones que han planteado al gobierno del señor Macron, rompiendo, tampoco vamos a hablar de disciplina de voto, pero sí, bueno, pues esa unidad que habían presentado, ¿no?, con ese nuevo Frente Popular. Y en cualquier caso, pues evidentemente aquí hay dos cuestiones importantes. Una, que pues, estamos ante la primera fragmentación, ¿no?, de este nuevo Frente Popular, que desde luego ha generado pues malestar en gran parte de los socios dentro de la izquierda. Vamos a ver cómo actúan los socialistas en cualquier caso en los próximos meses, pero como hemos dicho, esto va a ser una constante. Es decir, el gobierno de Macron sabemos que está en el alambre y que desde luego que se presente de nuevo una moción de censura pues no es para nada descabellado y puede ocurrir en cualquier momento, y además puede perder el señor Macron esa moción de censura. Así que, bueno, quizá los socialistas hayan optado por tantear el terreno, eso no lo sabemos, no dejan de ser más que algunas hipótesis, pero lo que es cierto es que desde luego pues la situación de Francia es de cierta ingobernabilidad para los próximos meses y los próximos años. Entonces, ¿qué escenario se le abre ahora? O sea, decías, bueno, de ingobernabilidad total, pero entonces, ¿qué van a hacer? O sea, ¿van a seguir con un gobierno que no llega a nada, que tiene estas dificultades para aprobar los propios presupuestos? ¿Qué van a hacer entonces en los próximos meses si no es ir a elecciones? Pues muy buena pregunta, pero es quizá la misma que nos podríamos realizar a nivel nacional en España. Es decir, al final vemos ciertos paralelismos con lo que está ocurriendo, en este caso con partidos políticos de colores distintos, pero con una situación muy similar. Quizá incluso más complicada la de España, pero vamos, desde luego la situación, la gobernabilidad de Francia no es para nada la que hemos estado acostumbrados en las últimas décadas. Cabe recordar también cuál fue el resultado de las últimas elecciones presidenciales, en las cuales, bueno, pues una vez más el sistema de doble vuelta fue el que salvó al al presidente Macron, pero que en cualquier caso, desde luego, vamos a ver también qué ocurre en Alemania. Estamos en una situación de inestabilidad que no es del último año, que es de los últimos, podríamos decir, 5 o 6 años. Y desde luego esto tiene una repercusión negativa no solamente en la gobernabilidad de Francia, sino que además también en el conjunto de la Unión Europea, y esto hay que señalarlo. Al final, si existe inestabilidad gubernamental en Francia, en Alemania, en España, bueno, estamos hablando de 3 grandes países, en este caso Italia, que es también uno de los grandes, pues ahí sí que tienen una estabilidad, podrá gustar más o menos, pero la realidad es que al menos sabemos que los planes que se plantean dentro del gobierno italiano pueden salir adelante, algo que desde luego ahora mismo en Francia es totalmente una incertidumbre. Es decir, no sabemos, bueno, pues desde luego el gobierno si va a presentar una programación a medio plazo o va a ir haciendo una planificación, no voy a decir semanal, pero prácticamente mensual. Y desde luego, como bien ha señalado también usted, el tema de los presupuestos es muy importante, porque por mucho que se digan algunas consignas, como ha sido el caso de España, en el cual pues no hay ninguna preocupación porque se puede gobernar sin la presentación de presupuestos, eso no deja de ser más que una falacia, y una cuestión es que por una situación extraordinaria se puedan prorrogar
unos presupuestos, eso tenemos experiencia también en el caso de España, pero no es para nada una situación deseable y desde luego es o plantea una gestión no solamente de los fondos nacionales, sino de cualquier otro tipo de ayuda que se retire a nivel europeo, que a medio o largo plazo, desde luego, eso acabará, tendremos que rendir cuentas. Y el caso de Francia es muy similar. Es altamente preocupante la situación, no nos vamos a engañar. Ahora, el análisis que tendríamos que hacer es si es por mérito de la oposición o es por demérito del partido que se encuentra en el gobierno. ¿Qué crees que, bueno, antes de entrar en eso, al final Emmanuel Macron podría también ir a elecciones, es su último mandato ya también. Háblanos un poco de las diferencias Francia-España del jefe de gobierno, porque claro, Macron sí que tiene muchos más poderes que lo que tendría aquí el rey de España. Bueno, es que no son dos sistemas totalmente distintos, como bien sabemos. Francia es un sistema presidencialista, como es el de los Estados Unidos de América, por lo tanto, el equivalente, ¿no?, a nuestro presidente de gobierno es el presidente de la República Francesa, que a su vez ostenta la representación también del Estado. Pues una república presidencialista, como lo va a ser el presidente, o pues en breve, ¿no?, el presidente, bueno, todavía no presidente, pero el lunes ya presidente Trump. Por lo demás, en cuanto a gobernabilidad, pues tiene muchas similitudes el sistema español con el sistema francés, o vamos a hablar del sistema continental, ¿no?, al fin y al cabo. Es decir, estamos hablando del Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo, si bien es cierto que luego también pues, se tiene que tener una serie de mayorías en el Poder Legislativo, pero si se está constantemente cuestionando al Poder Ejecutivo, esto genera como he dicho, una inestabilidad, ya sea en España o sea en Francia. Ojo, no confundamos con que sea legítimo, desde luego, negociar o hacer el ejercicio de oposición al gobierno. De hecho, es la función fundamental, ¿no?, que tienen el resto de grupos políticos, pero siempre tenemos que recordar que esta oposición ha de llevarse a cabo con lealtad. Es decir, en el caso de España, pues sin más lejos, lo que estamos viendo es que se está haciendo incluso oposición dentro de los supuestos aliados que tiene el Ejecutivo. O sea, la situación, desde luego, es mucho más complicada, ¿no?, la que tenemos en España de la que tienen en Francia. En Francia, al fin y al cabo, es el actual Ejecutivo contra el resto de partidos. En el caso de España, no es el Ejecutivo contra la oposición, o el partido del Ejecutivo contra la oposición, es que el Ejecutivo pende también o tiene oposición dentro de sus propios aliados que le mantienen el poder. Con lo cual, en otras palabras, ya me gustaría la inestabilidad de Francia en España. ¿Qué crees que está ocurriendo en Europa en general? Estamos viendo, así es verdad, antes resumías y decías que actualmente de los principales países europeos solo Italia tiene un gobierno fuerte en este momento. ¿Qué está ocurriendo? De los grandes, sí. Pero ¿qué crees que está ocurriendo ahora en Europa? Bueno, es un fenómeno que hemos visto también en los últimos años, pues por distintos motivos, pero un desgaste del centro-izquierda y del centro-derecha, que han sido de las dos tendencias tradicionales que han mantenido el equilibrio en Europa. Pero insisto, ha sido quizá, yo desde luego me posiciono con aquellos que defienden que no ha sido tanto un mérito de los nuevos partidos, nuevas tendencias que hayan podido surgir en los últimos años, como un demérito de la socialdemocracia o del centro-derecha. Es decir, al final han ejercido con cierta responsabilidad sus mandatos en Francia, en Alemania, en España, en los últimos años, y bueno, pues esto es lo que ha llevado a cabo que el electorado opte por otras opciones legítimas, porque están dentro de sus respectivos marcos constitucionales. Nos gustarán más o nos gustarán menos, pero es una realidad. Están dentro de los marcos constitucionales, están amparados por sus respectivas o por nuestras respectivas leyes electorales, y desde luego lo que debería de hacer tanto la socialdemocracia, la centroizquierda como el centro-derecha son mayores ejercicios de autocrítica y ver qué es lo que ha ocurrido dentro de sus propios partidos: corrupción, ineficacia. Desde luego no saber llevar a cabo unas buenas negociaciones también en asuntos nacionales, para que, pues insisto, el electorado esté optando por otras tendencias.
Lo que ocurre es que, hasta donde vemos, esta autocrítica brilla por su ausencia, como suele decirse, pero la esperanza es lo último que se pierde. Quizá cuando quieran reaccionar, en el caso de Francia, lo hemos analizado en distintas ocasiones, sea demasiado tarde. Es decir, en Francia se llevan ya 3 legislaturas jugando en el alambre. Lo normal o la estadística y la probabilidad es que si continúan así, pues desde luego acabe por una victoria o bien de este nuevo Frente Popular o bien del Frente Nacional, ¿no?, de Le Pen. Pues seguiremos muy pendientes siempre de la política de nuestros vecinos, además de la nuestra propia. Javier Porras Velarra, profesor de Relaciones Internacionales en la UNED. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias, que tengan una buena noche. Buenas noches.